Saludos a todos los inversores inquietos. Soy Alberto Reguera, colaborador del Inversor Inquieto y también banquero privado en Andbank. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad como es el precio de la vivienda. Últimamente estamos escuchando hablar mucho de la subida del precio de los alquileres y también, de hecho, estamos escuchando hablar de el precio de los inmuebles, el precio de compra de los inmuebles. La subida del precio del alquiler está siendo generalizada en toda España, afectando especialmente a los grandes, bueno, como ya sabemos, a las grandes ciudades, y esto provoca que se expulse a los ciudadanos de estas ciudades hacia la periferia. Pero, mientras que en otros países los precios de compra se están resintiendo a la política monetaria y también a la coyuntura económica, en España, sin embargo, los precios de compra no han parado de subir. ¿Por qué ocurre esto? Esto es de lo que vamos a hablar. Es cierto que, como se dice muchas veces en conversaciones de bar a bar, en España la vivienda siempre sube. Hombre, pues es evidente que no, la vivienda no siempre sube y ya lo hemos visto, ¿no? Solo tenemos que ver lo que pasó en nuestro país entre el año, o sea, después del año 2008 y sobre todo después del año 11-12 y lo que nos ha costado salir de esta situación. El Fondo Monetario Internacional ha elaborado un informe que publicaba el otro día y que trata de explicar por qué la evolución de la vivienda está siendo tan diferente en países que comparten la misma política monetaria. Según estos expertos, hay varios motivos, pero podríamos casi resumirlos, digamos, en dos. Ni todos los países partían del mismo nivel de valoración en sus activos inmobiliarios, esto es, que no en todos los países la vivienda estaba igual de sobrevalorada, ni todos los países tienen, digamos, la misma estructura económica. De esta manera, aunque tengan la misma moneda y la misma política monetaria, no les van a afectar de la misma manera los cambios que se produzcan en esta política monetaria. En nuestro caso concreto, para que el precio siga subiendo, pues lo que ocurre es que nos afectan ambas variables, ¿no? La vivienda en España, aunque no lo creamos, aunque cueste creerlo, no está tan sobrevalorada como en otros países, y nuestra economía, desde las últimas crisis que hemos sufrido, ha experimentado unos cambios que lo que hacen es que el impacto de las subidas de tipos de interés esté siendo más reducido de lo que podríamos esperar en otras circunstancias, ¿no? Todo esto ha permitido que el precio de la vivienda muestre en España una tendencia, digamos, divergente respecto a otros países de la zona euro y de la Unión Europea. Por comparar, la semana pasada Eurostat, la agencia de estadísticas europea, publicó que los precios de los inmuebles residenciales bajaron el año pasado en 9 de los 27 países miembros de la Unión Europea y al mismo tiempo la vivienda en España pues estaba volviendo a subir. De hecho, el alza en 2023 de la vivienda en España fue del 4%, que es cierto que es bastante menos de lo que ocurrió en el año 2022, que fue un 7,4%, pero sí que sigue sorprendiendo que tanto en el 22 con subidas de tipos como en el 23 con subidas de tipos de interés, el precio de la vivienda en España ha seguido subiendo. Pero, ¿qué es lo que hace que la política monetaria, qué factores son los que hacen que la política monetaria afecte más o menos? Pues según los expertos del Fondo Monetario Internacional, se tienen que dar unos factores o circunstancias y que podríamos resumir en los siguientes. ¿Cuándo afecta más la política monetaria? Cuando en el país en cuestión tenemos más hipotecas variables, obviamente, que hipotecas a tipo fijo, ¿no? Cuando predominan las hipotecas variables sobre las hipotecas a tipo fijo. Otro de los factores sería cuando los compradores o los potenciales compradores de viviendas están, digamos, muy endeudados, ¿no? O endeudados por encima de lo normal. Otro punto es cuando la deuda de los hogares, de las familias, es especialmente alta, ¿no? Cuanto más alta es la deuda, pues más sensibilidad hay a los movimientos en los tipos de interés para las familias, ¿no? También, obviamente, cuando existe poca oferta, si el país en cuestión tiene poca oferta de inmuebles y los tipos de interés varían, pues le va a afectar más de una manera o de otra. Y también, y como decíamos antes, algo muy importante es
cuando los precios de estos activos inmobiliarios están más sobrevalorados, ¿no? Obviamente, cuanto más sobrevalorados estén unos activos, más le va a afectar una política monetaria restrictiva, ¿no? Estas circunstancias o estos factores no son iguales ni van a ser iguales en todos los países y si lo unimos a los cambios que han experimentado las economías tras las últimas crisis y la pandemia, pues lo que esto provoca es que la misma política monetaria para la zona euro no afecte igual a todas las economías. Pero vamos a hablar de España, vamos a hablar concretamente de España. ¿Por qué en España sigue subiendo o está subiendo la vivienda? En el caso de España, si atendemos a los 5 factores que comentábamos antes, el Fondo Monetario Internacional, pues, o del informe del Fondo Monetario Internacional, se puede extraer sobre todo el efecto de 3 de estos factores que han influido para que el precio de la vivienda en España siga subiendo. El primero tiene que ver con la deuda, no tanto de los compradores en sí, sino con la deuda de los hogares. Y este puede ser quizás el más relevante, desde luego es uno de los más relevantes, y es que los hogares españoles han reducido su deuda de una manera muy, muy, muy importante. De hecho, el nivel de deuda de los hogares se sitúa en niveles que no veíamos desde el año 2003 aproximadamente, ¿no? O sea, que más de 20 años. De hecho, el nivel de deuda lo sitúan 12 puntos por debajo de la media de la eurozona. Al final, y obviamente, un menor nivel de deuda permite amortiguar mejor una subida de tipos de interés, ¿no? Siempre vamos a tener mucho más margen cuando la deuda no es algo que pues nos asfixie, ¿no? Otro de los factores, y a lo mejor los que estáis escuchando este podcast ya os lo podíais esperar, es el tema de las hipotecas. En España hemos tenido pues una predominancia de las hipotecas a tipo variable, pero hay que decir que desde hace ya casi 10 años esto hemos visto que estaba cambiando, que ha estado cambiando. Las hipotecas a tipo fijo cada vez han ido ganando más peso en las hipotecas nuevas, ¿no? No hablamos del total. Y de hecho en el año 2020 se firmaban ya más hipotecas fijas que hipotecas variables. De hecho, en algunos meses del año 2022 es que el 80% de la concesión de nuevas hipotecas era a tipo fijo. Que tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de un momento en el que todo apuntaba a que los tipos de interés iban a subir o ya estaban subiendo y estábamos en mínimos de tipos de interés, con lo cual pues casarse con una hipoteca a 30 años a un tipo fijo reducido parecía una opción bastante atractiva. Eso sí, este cambio de tendencia pues tiene unos efectos, ¿no? Pues si hemos visto este cambio de tendencia en los últimos 10 años, va a tener un impacto en la economía, ¿no? Porque está modificando la estructura económica, está modificando la flexibilidad que tienen las familias en cuanto a subidas de tipos de interés, ¿no? Pues obviamente cuando ha habido una subida de tipos de interés y llevábamos viendo 10 años que cada vez se constituyen más hipotecas a tipo fijo, estas hipotecas a tipo fijo han tenido una cero sensibilidad, o sea, han tenido menor sensibilidad a la subida de tipos de interés y con lo cual las familias, pues por esta parte, por lo menos por la parte de la deuda que tuvieran vinculada a su hipoteca, por esta parte no han visto reducir su renta disponible y esto ha permitido pues que las familias estén más holgadas, ¿no? El último de los factores que afectan de forma directa a España, mencionado en el informe del Fondo Monetario Internacional, es que el precio de la vivienda, y aunque nos sorprenda, no estaba tan sobrevalorado como en otros países, ¿no? Esto ya lo hemos comentado antes, pero vamos quizás a profundizar un poco más. ¿A qué se debe esto? Pues la fuerte caída del precio de los inmuebles en España durante la crisis financiera, y no nos olvidemos de la crisis de deuda también que nos afectó, provocó una caída brutal, primero un estallido de la burbuja, pero es que luego siguió cayendo el precio de la vivienda hasta el año 2014. Que es cuando empieza a recuperarse, pero el precio de la vivienda ha tardado bastantes años en llegar a niveles
pre-burbuja y por lo tanto no teníamos una sobrevaloración y no tenemos una sobrevaloración en el mercado inmobiliario tan alta como la que a lo mejor sí que podían tener otros países de nuestro entorno y que por eso han sufrido de una mayor, han tenido mayor incidencia, han sufrido, la política monetaria, digamos, ha tenido más incidencia en el precio de los activos inmobiliarios de estos países. ¿Todo esto quiere decir que la vivienda va a seguir subiendo y que podemos ver todavía alzas como las que estábamos viendo en los últimos años? Pues no quiere decir que sea así. A priori es verdad que el mercado inmobiliario español tiene otra, y la economía española tiene una situación diferente a otros países de nuestro entorno y que podría aguantar mejor, igual que está aguantando hasta ahora, pero el mismo Fondo Monetario Internacional sí que advertía en su informe que los países que todavía no han notado los cambios o no han notado, por lo menos en el mercado inmobiliario y también en menor medida en su economía, ¿no?, esta subida de tipos, pues tienen que mantenerse alerta, ¿no?, porque todavía no se habrá producido esa transmisión de la política monetaria a la economía real, que puede tardar más o menos en función de las peculiaridades de cada economía, pero que al final siempre acaba transmitiéndose, ¿no? La transmisión de política monetaria es más lenta de unos países a otros y además es más o menos fuerte también de unos países a otros, ¿no? Incluso dentro del propio país, dependiendo de qué zona o dependiendo de la situación particular de los ciudadanos o de esa población, pues si es una zona que está más endeudada por el nivel de renta que tiene, afecta más o menos, ¿no? Pero lo que está claro es que al final siempre acaba llegando en mayor o menor medida y por lo tanto los países como España, que todavía no han visto tanto el efecto de la política monetaria, tienen que mantenerse alerta. Además de esto, hay otro tipo de situaciones, otro tipo de circunstancias que nos afectan, pues la inseguridad jurídica, la situación del gobierno y que además es poco favorable a la inversión en este sentido, desaceleración económica que también está llegando en mayor o menor circunstancia, la caída de firma de hipotecas que también se ha producido o el carácter cíclico que tiene el mercado inmobiliario y más nuestro mercado inmobiliario, pues son riesgos importantes que de tener en cuenta, porque ya hemos visto en etapas anteriores cómo afecta cuando uno de estos riesgos evoluciona desfavorablemente o cuando se unen varios de estos riesgos y nos afectan desfavorablemente, ¿no? Pues es algo a tener en cuenta y por lo tanto no podemos dar por hecho que porque la economía española y el mercado inmobiliario español estén resistiendo mejor, digamos que vayan a continuar subiendo en los próximos años de una manera tan fuerte como ha estado haciendo hasta ahora. Por mi parte, esto es todo lo que quería contaros. Recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales y también en www.elinversorinquieto.es. Un saludo y hasta una próxima ocasión.